Bueno, ojo, las cicatrices nunca las vamos a eliminar. Se van a borrar, por favor, señoras y señores. No hay crema mágica que borre una cicatriz, no. Ni un láser, ni nada. Al 100% no. El ácido actúa diferente a una quemadura por líquidos o por fuego. Y dependiendo del tipo de ácido podemos tener una profundidad de la lesión que incluso dañe las estructuras óseas, que dañe el hueso. Sí, el hueso. Muchas veces van con médicos que te prometen quitarte las cicatrices y lo único que pasa es que si es una cicatriz y le inyectan o la tratan, la vuelven a, te voy a cortar el pedacito de piel y vamos a suturar, nada más se hace más grande la cicatriz y el problema se hace mayor. En este episodio hablaremos sobre un tema muy interesante en la actualidad, el tratamiento de cicatrices en pacientes quemados. ¿Sabían que en México se reportan al año 13,000 casos de quemaduras en el país? Gran porcentaje son los niños y esto sucede por algún descuido, omisión de cuidados maternos, que se cayó la sopa, el agua, el café, y también entran los adultos por accidentes, también en el trabajo, quemaduras de fuego, pero también una parte en la actualidad muy importante, y es el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, es sobre los pacientes que han sufrido agresiones por medio del ácido y han sufrido quemaduras y cambios de vida totalmente, que hasta las han sacado de su rutina y de su vida diaria. Les quiero presentar a una cirujana plástica top de la Ciudad de México, la doctora Anabel Villanueva. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. La verdad es que... emocionada, agradecida y es un honor estar contigo. No, para mí el honor recibirte y hablar sobre este tema que ha causado mucho impacto en México y en la sociedad. El tratamiento de las cicatrices de los pacientes que han sufrido alguna quemadura, porque no solamente es la cicatriz, es el trauma psicológico, lo que conlleva en muchas veces cuando es en alguna extremidad, que eso va a limitar después el movimiento de los niños, de las personas cuando van creciendo. Fíjate que me tocaba, doctora, yo trabajo o voy y doy pláticas en Mexicali en una asociación que se llama CABIN, donde están mujeres que han sufrido violencia y niños. Y me tocó el caso de un niño de 2 años que su papá lo lesionaba. Entonces tenía sus manitas que él no podía mover los dedos, entonces por la cicatriz, porque le daba la limitación. Entonces un niño de 3 años que no puede comer, que no puede jugar como un niño normal y desde ahí todo lo que conlleva el tratamiento, el seguimiento, y que sepan que hoy en México hay instituciones, hay asociaciones que ayudan a estas personas y cómo tratar y cómo abordar y cómo ir con el médico experto para dar un tratamiento integral y sobre todo que realmente mejore la expectativa y la calidad de vida del paciente, ¿no? Exactamente. Además, el tratamiento del paciente quemado, además de complejo y largo, va a involucrar muchas cosas. Primero, porque el tratamiento en agudo, es decir, cuando está ocurriendo la quemadura, es muy importante, pero además, los pacientes, justo como el ejemplo que mencionabas, con secuelas por estas quemaduras van a requerir una o varias intervenciones, primero para lograr restablecer la función de una extremidad, o cuando es en la cara y en el cuello, la movilidad del cuello, la extensión del cuello, y a largo plazo, ya una vez resuelto esta situación de la función, pues también ¿qué vamos a hacer con esa cicatriz para mejorar su aspecto? Porque también una cicatriz no solo es el tema de la función y lo estético, sino aunque sea una cicatriz de buena calidad, a veces son dolorosas. Entonces es muy complejo el manejo del quemadura. Primero que nada, doctora, ¿qué es para ti una cicatriz? Una cicatriz en términos sencillos va a ser el proceso el proceso del cuerpo para reparar una lesión por un trauma. Y trauma, hablando del trauma, puede ser una quemadura, como lo que estamos comentando, una lesión ya por una cirugía. Hasta una raspadura. Exacto. Eso es una lesión y el cuerpo requiere reestructurar y regenerar a través de procesos ya muy estudiados para reparar lo que se rompió. ¿Qué factores crees que determinan cómo cicatriza una herida? De manera general, 3.
Los que son inherentes al paciente o decimos factores sistémicos, no va a ser lo mismo un paciente que esté en su peso, que no tenga comorbilidades, que no fume, que haga ejercicio, a un paciente justo que tengamos sobrepeso, un paciente que sea fumador crónico, que tengamos otro tipo de variables negativas que no hagan. Esos serían los factores sistémicos, lo que tenemos en el organismo. Otros también van a ser los factores externos, que puede ser bueno, a lo mejor una situación de que la cicatriz está sometida a mucha presión o fue una cicatriz que ya de una herida infectada, es decir, tenemos. Y aún así, los factores al final genéticos van a determinar si una cicatriz va a ser patológica, es decir, vamos a irnos a una cicatriz ya sea queloide o hipertrófica. De hecho, ahí va una pregunta muy interesante que nos hacen mucho. ¿Hay diferencias en la cicatrización entre las diferentes razas o grupos étnicos? Sí, como así tenemos diferentes características en la predisposición a ciertas enfermedades. Esto nos permite en medicina poder inferir o adelantarnos a un resultado. Entonces, como no es nada más el único factor a tomar en cuenta, pero sí vamos sumando características como las que mencionaste para saber si vamos a tener una cicatriz queloide. ¿En qué porcentaje crees que afecta el tabaquismo en la cicatrización de heridas? En general, el tabaquismo nos va a afectar la circulación, la micro y la macro. Y esto va a repercutir directamente en la capacidad que tiene, en esta regeneración que hablamos, le estamos directamente metiendo el pie al influir en que no va a haber adecuada circulación y las células pues van a estar dañadas y la resultante va a ser una mala cicatriz. Así es. ¿Existen tratamientos tópicos que realmente funcionen para eliminar cicatrices? Bueno, ojo, las cicatrices nunca las vamos a eliminar. Se van a borrar, por favor, señoras y señores, grábense eso, así. No hay crema mágica que borre una cicatriz, ni un láser, ni nada. ¿Al 100% no? No, nada. Un proceso quirúrgico o un evento traumático va a tener una cicatriz. Una cicatriz que sí, si es una cirugía la vamos a planear como cirujanos plásticos, que quede en la dirección y en la posición ideales para que no cause deformidad y para que sea menos perceptible. Y todos los tratamientos tópicos y toda la aparatología que afortunadamente ya tenemos expertos en México. Y muchísima aparatología. Hoy en día yo les digo a los pacientes que no se cierren, o sea, solamente el tratamiento inyectado, que lo complementen con aparatología que está mundialmente reconocida y que hasta hay aparatos que se inventaron para la movilidad, para recuperar la movilidad después de una quemadura. De verdad, y ya después se dieron cuenta que tenía un fin estético, ¿no? Pero existen, búsquenlos porque todo eso les va a ayudar a mejorar su proceso y su estilo de vida, ¿no? Su calidad de vida más que nada. Otra pregunta que me hacen mucho es ¿cuánto tiempo después de una lesión o de una cirugía debe el paciente de buscar el tratamiento para su cicatriz? Bueno, ya si es una cirugía en específico, debe de pasar el tiempo en el que el médico consideró retirar los puntos, se cayeron las costras y entonces con base en el resultado podemos ver qué necesita nuestro paciente para que la cicatriz tenga el mejor aspecto posible. Sí, porque también aquí es importante, tú me dejarás, oye, me dirás, ¿mientes o no? Porque no todos los pacientes van a llevar el mismo proceso postquirúrgico, es decir, algunos se recuperan más rápido, las heridas, es como el paciente que se hace un morete, a ti te dura 5 días, a mí me dura 10, porque cada paciente es diferente, no como cicatrizó mi amiga voy a cicatrizar yo, y eso deben de tenerlo muy, muy en claro, pacientes que se someten a cirugías y que debido a eso les queda una cicatriz. ¿Cómo puede afectar una infección en la herida? Totalmente. Una infección habla de que hubo un proceso que se alteró. Tenemos algún factor externo o tenemos per se una infección adquirida, una contaminación adquirida que se desarrolló a una infección. Entonces, evidentemente, al haber infección, hay tejido que no está viable, que no está en las mejores condiciones y es tejido que tenemos que quitar. Entonces, al perder tejido, evidentemente, la amplitud de la cicatriz y del defecto va a ser muy diferente al original. Sin embargo, ahí la prioridad cambia en primero eliminar la infección y después
centrarnos en el manejo de la cicatriz. ¿Y cuáles son las diferencias en el proceso de cicatrización entre las quemaduras de primero, segundo y tercer grado? Las de primer grado todas las tenemos, todas, porque salimos al sol, nos vamos a la playa, ya estamos quemados de primera intención, por así decirlo. Lo que acabas de decir es algo que tenemos que tener bien presente. Una quemadura de primer grado solo la produce el sol. Esa es una quemadura por primer grado. Las quemaduras de segundo grado, superficial, profundo y tercer grado van a tener características específicas clínicamente hablando y vamos a observar y podemos saber cuál fue la profundidad por el aspecto, por la formación de ampollas, por la presencia de una escara blanca, por la presencia de escaras necróticas y oscuras. Y una vez que sabemos de qué profundidad es, vamos a lo que sigue, la extensión. ¿Qué tanto porcentaje del paciente sufrió una lesión por quemadura? Y ahí vamos. Y una vez que se da, ¿no? Llega el paciente al hospital quemado, sabemos que en México no contamos con instituciones realmente para dar el tratamiento para el paciente quemado. ¿Qué haces? Tú estás en el hospital, te llega un paciente con el 70% de quemaduras. Ok, hablando de ese porcentaje ya estamos hablando de un gran quemado. Sí. Y el instituto, lo que mencionas hay que dejarlo como claro. Los cirujanos plásticos son los especialistas que vemos y tratamos las quemaduras en agudo y en crónico. Okay. Sin embargo, una unidad para el gran quemado está el centro de quemaduras, que es el CENIAC. Y desafortunadamente lo que dices es una estadística real y las demás instituciones de salud no y es el único en el país. Exacto, es el único en el país que ya tiene, mentiría con exactitud, pero ya tiene varios años y extraordinariamente manejado por justamente un grupo de cirujanos plásticos. Y por ejemplo, si está esa unidad de pacientes llena por X, porque hubo un incendio, claro, ¿a dónde se derivan los pacientes? Se busca el apoyo de los hospitales o de los institutos que tienen cirujanos plásticos para poder proveer al paciente del tratamiento adecuado. Ahora, ojo, el manejo del paciente como es multidisciplinario, claro, en agudo y en crónico. Claro. Afortunadamente, porque esto va a permitir que, como dices, pacientes con secuelas, después de una cirugía, pues nos apoyemos en el rehabilitador o nos apoyemos en el nutriólogo si detectamos algo que está fallando o en el infectólogo. Es decir, ya actualmente la medicina moderna se hace a través de equipos multidisciplinarios. Sí, porque te digo, en mi estado, en Baja California, generalmente los llevamos a Estados Unidos. Claro, sí. Se pide apoyo para atender al paciente que ha sufrido una quemadura. Exacto. Sobre todo en los niños, ¿no? Justo. ¿Cómo se puede minimizar el riesgo de hiperpigmentación, que es el cambio de color en la piel después de una quemadura? Básicamente está orientado a los cuidados en la exposición al sol o, ojo, también hay procesos que va a tener el propio organismo. Y como decías en la pregunta anterior, que es muy importante, va a haber tiempos en los que debemos iniciar con el manejo del aspecto de la cicatriz. Y nuevamente volvemos a el equipo multidisciplinario. Hay expertos en manejar toda la aparatología y láseres que nos van a complementar como cirujanos plásticos para el objetivo que tenemos, que es nuestro paciente, que al final todo gira alrededor de él. Así es. ¿Y cómo afecta la extensión y la ubicación de una quemadura? Por ejemplo, si es en cara o manos, ¿qué opciones, qué resultados de tratamiento? Acabas de mencionar, tenemos ya clasificado, hay zonas especiales, como es la cara, la zona genital, las manos, que van a requerir hospitalización inmediata, a pesar de que la extensión no sea de mayor al 30-40%, porque son zonas especiales. Las manos, pues evidentemente tenemos que abordarlas en agudo y ser agresivos en el manejo, pues la movilidad de la mano es trascendente para la vida. Ana Elena Saldaña Aguilar, una paciente que la verdad sufrió. Cuéntanos un poquito. Bueno, este caso creo que nos puede dejar mucho aprendizaje a todos, y me incluyo como médicos, como paciente, como seres humanos. Es una paciente que sufrió una quemadura por ácido, que es otra área de las causas que pueden provocar quemaduras, y esta quemadura causó lesiones a nivel de la cara, del brazo, de la pierna, y que requirió múltiples tratamientos, más de 16 cirugías reconstructivas, pero que además es una paciente que no se quedó ahí,
sino que impulsó y cambió la manera en que la ley catalogaba esto y fue más allá. Entonces yo creo que va a ser muy interesante. En esas 16 cirugías, ¿en qué lapso de tiempo fueron? ¿Qué tanto tiempo tomó desde la primera hasta la última? Las primeras 8, 10 cirugías fue en un periodo de 1 año y las siguientes hubo una pausa en su tratamiento, fueron en el periodo de otro año. Cuéntame cómo fue para ti, cómo llegó a ti, qué sentiste, güey, porque hasta se me salió el güey, porque es como... Es que justo es un impacto, ¿no? Al final es un reto como médico, pero saber que detrás hay una persona con ganas de vivir, con todo lo que sufrió, el trauma, todo lo que le batalló. ¿Cómo llegó? Cuéntame. No, primero lo que acabo de decir es muy impactante. Primero saber que en México tenemos este tipo de situaciones. O sea, que es una realidad, que no es una estadística, es una realidad que estamos viviendo. No es como que alguien te lo contó. No. Llegó a ti. Y como seres humanos, porque la violencia, como decimos, no tiene género, pero como seres humanos, el saber lo que ocurrió primero te mueve muchísimo. Y como médico, cuando voy a hacer la valoración inicial, realmente no fui su médico de primera intención. Ella llegó a un servicio de urgencias donde, desafortunadamente, si se hubiese hecho un manejo un poco diferente, podíamos haber tenido a lo mejor acortar los tiempos y quizá no tener la necesidad de tantos procedimientos. Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que ante una quemadura por ácido, no sabemos qué ácido es, no tenemos idea a qué hora específicamente fue, pero la única manera que podemos neutralizar es una irrigación constante, es decir, muchísima solución 10, 20 minutos, hasta que se inactive, hasta que el paciente deje de tener dolor, pero nada más. ¿Por qué digo nada más? Porque luego vienen los remedios caseros que lo que hacen es entorpecer y retrasar el tratamiento adecuado. Así es, señoras y señores. Sobre todo, hago esta interrupción. Claro. Digo que trabajo los fines de semana en el Hospital General de Mexicali y me toca ver cómo llegan a urgencias pediátricas los niños quemados por la sopa, que se les cayó el café, el agua, accidentes si tú quieres, pero la mamá o la abuela trató de ponerle un remedio casero que solamente está, pues digamos, siendo más obstáculos y más retos para el médico que lo va a tratar, ¿no? Y al final es una complicación. Exactamente. Y volviendo al caso de Ana, nuestra paciente, ¿tú llegaste? Y me encontré primero con una paciente con dolor, y una paciente con una extensión de quemaduras. Aquí lo importante es decir, debemos hacer un diagnóstico hablando de qué tenemos de pérdida, cuánto fue la extensión y qué necesito hacer para empezar el proceso reconstructivo. Porque en agudo hay más cosas que hay que tomar en cuenta, como estabilizar al paciente, quitarle el dolor, entonces hidratarlo muy bien. Que esté hemodinámicamente estable. Ya pasando ese punto tenemos que hacer un diagnóstico de hacia dónde va a ir nuestro tratamiento reconstructivo. Y eso fue lo primero, después de platicar con ella y si me permitía tomar su caso, empezar un plan muy estructurado. ¿Tú la viste en agudo? Sí, la vi si no me recuerdo, al 5.º día que había pasado el evento. El evento. Y ya de ahí, ¿cada cuánto iba contigo? ¿Cómo la estuviste viendo? ¿Cómo le diste el seguimiento? De ahí lo primero que teníamos que hacer es eliminar la escara, que era para ver realmente la magnitud del daño, la magnitud de la pérdida. Aquí teníamos una quemadura en la que habíamos perdido piel cabelluda, en la que teníamos hueso también dañado de la región frontal, en la que teníamos la mejilla, la región palpebral, el globo ocular, el cuello, la región del pabellón auricular, el brazo derecho, la pierna. Es decir, teníamos una quemadura que además el ácido actúa diferente a una quemadura por líquidos o por fuego, que ya tenemos una lesión resultante. El ácido puede continuar degradando las proteínas y causando necrosis incluso 7 días después de la lesión. Y dependiendo del tipo de ácido podemos tener una profundidad de la lesión que incluso dañe las estructuras óseas, que dañe el hueso. Sí, el hueso. Entonces, las quemaduras por ácido son bastante complejas, dolorosas, y a simple vista no van a causar las ampollas que causa a lo mejor una por líquidos. Es decir, hay que primero saber lo que pasó y rápidamente hacer un diagnóstico. Y ya la viste al 7.º día y empezaste el tratamiento. Exacto. Que fue la eliminación de la escara. Y ya de ahí,
¿Al cuánto tiempo la vuelves a ver? Y ya de ahí diario? fueron, hubo semanas en las que sí había que hacer curaciones y revisiones diario porque teníamos la región palpebral ocluida justamente con una técnica para que se recuperara estas estructuras, o sea, los párpados, pero además ya teníamos que seguir no solo eliminando el tejido necrótico, sino tratando de preservar las mayores estructuras posibles para planear la reconstrucción. Esto en específico, por si en la piel cabelluda se había perdido la línea de implantación del pelo, es decir, lo que hace justamente que la raíz del pelo se había perdido, pero 10 centímetros hacia adentro de la piel cabelluda. Y también teníamos que anticiparnos a que la nariz y la boca no tuvieran deformidades y alteraciones. Y entonces ahí tenemos que hacer colgajos, que así es se llama el tratamiento. Lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos colgajos hicieron? Colgajos locales fueron muchísimos. Estamos hablando de 20, 30 setaplastías entre la nariz, la boca, el cuello, los párpados, el pabellón auricular. Y de ahí colgajos locales, regionales y microcirugía en la piel cabelluda, para también en un solo tiempo, es decir, porque también hay expansores y otras técnicas que, bueno, afortunadamente contamos los cirujanos plásticos, pero necesitábamos algo que en un procedimiento pudiéramos avanzar lo más posible. ¿Y era muy doloroso? Sí. ¿Generalmente lo hacías bajo sedación? Todos estos procedimientos son los, digamos, procedimientos grandes bajo sedación o anestesia general. ¿Y las curaciones? Y ahí viene otro. Sí. También, ese es el procedimiento como tal, pero vienen las curaciones que evidentemente ya cuando se egresó al paciente y tenemos la cronicidad de esta enfermedad, de esta lesión, perdón, tenemos que hacer infiltraciones tanto de corticoides, enzimas, cosas en las que el paciente, bueno, pues tratamos de minimizar y reducir, pero son dolorosas, es la realidad. Ya después de todas las cirugías que hiciste y de la recuperación paso a paso, cuando tú le dices a ella, ya estás dada de alta, por así decirlo. Claro. Pero me imagino que esto no tiene un fin, se sigue trabajando. Y en el momento en el que fue tu primer contacto con ella, que refieres fue al 7º día, ahí entró la ayuda psicológica, se consultó a alguien, a algún consejero emocional, un psicólogo, psiquiatra, o cómo fue para que fuera todavía más fácil de llevar el tratamiento y verle como ese lado diferente, ¿no? Ana es un ejemplo y es una mujer que te inspira y que te mueve porque justo cómo tomó todo esto. Y de la mano sí hubo terapeutas y psicólogos que apoyaron este proceso, que son trascendentales hablando de este mismo equipo multidisciplinario para que el paciente y nosotros como cirujanos plásticos podamos tener un paciente con estabilidad psicológica, así es, para que pueda seguir afrontando lo que viene, que es una recuperación larga. Estamos hablando de que un paciente con una quemadura grande, estamos hablando de 2, 3 años de recuperación. Para darlo de alta es un poquito complejo ponerle una fecha determinada porque depende de la evolución. Exacto. Y bien lo dijiste, todos somos diferentes y nuestros procesos pueden ser, aunque son los mismos, pueden ser más o menos tardados en uno o en otra persona. Entonces, al entender esto, sabemos que va a haber ciertas cirugías, tiempos de recuperación y situaciones que van a surgir como ciertas cicatriz patológica que tenemos que ir viendo, y esto es muy dinámico, por eso no hay enfermedades, hay pacientes y que como paciente tenemos que individualizarlos. Ahora, es un caso pues triste, desafortunado que esté pasando esto en nuestro país, pero siempre he dicho que las cicatrices, al final, de hecho tengo un video que le puse cicatrices de oro. ¿Por qué? Porque al final una cicatriz te deja una lección, a lo mejor no tan buena o no es una experiencia bonita o linda, pero de ahí que ella haya logrado mover las leyes, hacer todo, o sea, su cicatriz realmente vale oro. Porque ella está haciendo algo por la sociedad y sobre todo por las demás mujeres que muchas veces están calladas, que por miedo no hablan o no se acercan y sufren.
y sufren esto, y que sepan que hoy en la actualidad en México pues hay tratamientos y hay expertos que pueden dar el tratamiento adecuado, ¿no? Exacto, justo ella con todo esto, en medio pues sí, en medio del dolor, en medio de todo lo que ella pasó, a pesar de que es una paciente, te digo, realmente admirable, con todo esto lo que hizo fue ser muy proactiva, hacer visible lo invisible, justamente todas estas pacientes, todas estas mujeres, todas estas que no tenían voz, darles voz. Sí, porque tienen miedo de que el agresor vuelva disfrazado. Justo. Y otra vez te ataque o ataque a alguien. Y ir más allá, a cambiar la ley de este país, a voltear y a que nuestras autoridades dijeran, hey, aquí estoy y pasa esto y está pasando en muchos segmentos, a muchos niveles, y entonces hay que legislarlo. Y eso es lo que realmente es de aplaudirse y de admirarse. ¿Tú la acompañaste en algún momento en el proceso legal? No, en el proceso legal tuvo justamente a los expertos en la materia, pero en el Inter tuvimos que porque no podían parar los tratamientos. Al mismo tiempo, el tratamiento de las quemaduras tiene que ser continuo para que el resultado que queremos sea el ideal. Y en esto siempre platicábamos ella y yo, es el trabajo en equipo médico-paciente. Hacer el 50% que nos corresponde y como paciente pues ser apegado al tratamiento, ser disciplinado y paciente. Híjola, pues qué bonita labor, qué bonita misión. Digo, no fue un caso así, o sea, no es un caso que digas tú no sé cómo explicarlo, es algo, pues obviamente que te genera tristeza, duelo, claro. Pero a la vez tú como cirujana plástica me imagino que fue un reto. Por supuesto. El decir, yo te voy a ayudar y yo te voy a sacar. A cada momento fue un reto porque justo creo que dentro de todo esto el aprendizaje como médico, como persona, como Anabel, fue de que tenemos que este camino de ser médicos no termina, es continuo y siempre tenemos que demostrarle el respeto a nuestros pacientes y el agradecimiento a través de la preparación continua y decir, tengo que ir por más. ¿Qué más le voy a ofrecer a mi paciente? Pues eso implica que yo me capacite y entonces poder ofrecerle mejor más tratamientos. Además de las enzimas que me platicabas, ¿le hiciste algún tipo láser? ¿Qué otras tecnologías combinaste tú en el tratamiento de la cicatriz? Para el manejo de la cicatriz usamos la triamcinolona, que es un corticoide que podemos infiltrar en la cicatriz y que nos permite que la cicatriz vaya teniendo un aspecto más aplanado y mejor. Y actualmente, bueno, las enzimas recombinantes son una gran opción también y ahí es donde va el diagnóstico y ir aplicándolas en las zonas que nosotros creemos que se requieren. Y afortunadamente el trabajo con más especialistas y compañeros que son expertos en el manejo de láser y aparatos complementaron esto y el resultado, bueno, lo pudimos ver con Anita. Y es bien importante, ojo pacientes, es muy común que llegue el paciente después de una cicatriz, inclusive de un tratamiento quirúrgico, cambio de implantes, una lipo. Quiero que me quite la cicatriz, inyécteme corticoide. Señoras, eso no es una receta de cocina. O quítame lo rojo de la cicatriz, no quiero que se me vea nada. Híjole, cuando el paciente decide someterse a una cirugía estética, hay riesgo de cicatriz y el paciente va a cicatrizar diferente, volvemos a lo mismo. Y creo yo que es cuando ustedes, los cirujanos plásticos, entran, y a mí me encanta que ustedes, yo trabajo de la mano con el doctor Romeo Castillo en Mexicali, y que ustedes le digan al paciente y le hagan entender que puede quedar una cicatriz y que si por algo hay un riesgo de complicación y se complica y se hace un seroma o ya las diferentes, o si eres alérgica a la sutura. Tengo una conocida, una amiga que me dijo que se operó de la vesícula y no llegaba a mi fiesta. Yo todavía decía, esta comía chamoy conmigo y nunca le dolía la vesícula. Pues nada, se sometió a un proceso quirúrgico para verse más buenona, mi amiga, y resulta que fue alérgica a la sutura. Entonces, le llevó el proceso de cicatrización lento, fue más tedioso, pero que al final es el riesgo que toda cirugía lleva, ¿no? Exacto, justo. Como médicos, proporcionar toda la información al paciente, incluyendo esa parte que a veces no es tan agradable decir, estas son las posibles complicaciones, pero
pues estás con un equipo de profesionales Así y es. vamos a hacer esto para evitarlas. para evitar o que el riesgo sea mínimo. Justo. Y que si llega a pasar, son profesionales de la salud que saben cómo abordarlo y que se están preparando. Como tú decías, actualización médica continua, que hoy en día es lo que nos avala y nos hace estar ahí. Y se vale decir, esto ya se salió de lo que yo sé manejar, pues me apoyo en mi compañero, en mi otro especialista que me va a apoyar. Exacto, y es lo que ahorita está y debe de hacerse. Trabajo en equipo. Así es. Ay, muchas gracias por estar conmigo. Hombre, Me un siento placer. súper afortunada. Y ahora vamos a una sección. Adelante. Ya porque sí me movió. A ver. O sea, este testimonio está fuerte. Han sido retadores estos últimos capítulos, pero ahí vamos, ahí vamos. Sobre una sección que se llama Error o Terror y mitos o realidades. Entonces, vamos a darle. Error y terror. Esperar que desaparezcan las cicatrices por sí solas. Error. La cicatriz no desaparece por sí sola. Nunca. Actualmente hay mucha tecnología como láser, enzimas, aplicación de corticoides. Claro, siempre por un experto. Hay que ver el tipo de cicatriz, la ubicación para determinar el tratamiento adecuado. De acuerdo. Error o terror. Exponerlas al sol sin protección. Error. Totalmente error. Siempre uso de bloqueador solar. Siempre les digo, aunque no apliques ninguna otro producto, tu bloqueador solar. No seguir las instrucciones postoperatorias. Terror. 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 Súper terror. Terrorífico. Cuéntanos por qué, experta. Es un error y da terror que si al paciente le dices tienes que no fumar y minimiza una indicación, un cigarrito, no pasa nada. Justo. No, es volver a empezar, o sea, eso es de terror. Entonces sí, no fumar es no fumar. No aplicar ningún medicamento que no sea indicado por tu médico también es muy importante. Justo era el que seguía. Adelante. Autoadministración de medicamentos. De terror. De terror, ¿verdad? Porque luego googlean o ven el remedio casero, el que aplicaba la abuela. En mi pueblo se utiliza esto para la cicatriz, que hasta la coca roja y que te quita la coloración, porque entonces la Fanta roja. Voy a anotar. Entonces, pues la verdad es que vayan con expertos, porque si no, podemos retrasar o entorpecer. Si la cicatriz iba por un buen rumbo, ¿no? Exacto. Lo entorpeces y entonces arruinas lo que llevabas y a lo mejor ya no hay vuelta atrás. Y se complica más. Se complica. Error o terror. Esperar demasiado tiempo para buscar tratamiento profesional. Error. Porque actualmente hay demasiadas opciones. Exacto. Para todo tipo de cicatrices, colores y sabores. Eso sí, volvemos a lo mismo. La cicatriz no se borra al 100%. Nunca. Nunca. ¿Mito o realidad? ¿La vitamina E siempre ayuda a las cicatrices? Mito. Aviéntatelo. Mito, porque siempre que queremos caer en el que para esto es esto, cuando el cuerpo, el ser humano, la medicina es dinámica y tenemos que ir reevaluando y cada paciente es diferente. No podemos decir que una sola cosa nos va a eliminar o nos va a servir para algo. Así es. ¿Mito o realidad? Las cicatrices solo pueden tratarse cuando son nuevas. Mito. Mito, totalmente. Se puede trabajar una cicatriz 10 años después de un accidente. Hay muchos pacientes que hasta en la edad adulta tienen el presupuesto para trabajar de las cicatrices causadas por el acné en la adolescencia y les va súper bien. Increíble. Increíble. Mito o realidad, las cremas y ungüentos eliminan todas las cicatrices. Súper mito. Súper mito. Por favor, no existen cremas milagrosas. Ojalá. Claro que pueden ayudar al tratamiento que el especialista le recomiende en la clínica, pero una crema, imagínense que existieran esas cremas cuando estuvieran aquí, no estuviera aquí la cirujana plástica, mira, aquí estaría el vial del producto que borra la cicatriz. Exacto. Una cicatriz totalmente curada, ¿no cambiará de apariencia? Es un mito. Mito, porque totalmente. va a seguir cambiando. Así es, pueden cambiar durante la edad, conforme pasan los años, la lesión inicial nunca va a ser la lesión final. Nunca. Mito o realidad,
¿Todas las pieles cicatrizan de la misma manera? Mito. Mito totalmente. Total. Incluso en nosotros mismos va a haber zonas que sean más propensas a desarrollar una cicatriz queloide, como en el caso del borde de la mandíbula o la zona intermamaria. Entonces, es decir, es mito. Así es, depende de la ubicación de la cicatriz. ¿Las cicatrices son siempre un signo de mala técnica quirúrgica? Mito. Totalmente, ¿eh? Completo. Porque puede tener la excelente técnica quirúrgica, pero la cicatrización depende del paciente. Exacto. Yo creo que en el 90%, ¿no? Hay cosas que no podemos predecir. Así es, hay pacientes que las operas y te hacen una queloide y pues ni modo, así reacciona el cuerpo. Lo importante es que el especialista siempre te va a dar una opción. Así es. Los tratamientos naturales o remedios caseros siempre son seguros para las cicatrices. Mito. Tingoringoringo, mito. Volvemos a lo mismo. Exacto. Hay que ir con expertos, nuevamente, cirujanos certificados y recertificados. Exacto. De verdad, se los digo, yo soy médico estético, yo no opero. Voy de la mano con ellos, somos un equipo, Así es. Zapatero a sus zapatos, porque muchas veces van con médicos que te prometen quitarte las cicatrices y lo único que pasa es que si es una cicatriz y le inyectan o la tratan, la vuelven te voy a cortar el pedacito de piel y vamos a suturar, nada más se hace más grande la cicatriz y el problema se hace mayor. Vayan con los médicos que estén altamente certificados y calificados para el tratamiento ideal de la cicatriz. Justo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Para mí fue un honor tenerte en Esta es tu casa. Déjanos tus redes sociales para que te sigan, te escriban y te comenten. Que sí. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo dra.anavillanueva@gmail.com o buscarme en Instagram dra.anabelvillanueva. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Oigan, tienen que seguirnos y dejarnos sus comentarios. Suscríbanse, déjenos sus dudas porque habrá más capítulos, más episodios y muchas cosas interesantes para ustedes.